los malos, pero cuando hablamos de glóbulos blancos, hablamos de un sistema de defensa, hablamos de un sistema que tiene el rol de defender a nuestro organismo de agentes, entre comillas, invasores, que no siempre es un agente invasor, pero que por lo menos el cuerpo lo reconoce como invasor. Aquí tenemos una imagen que es muy interesante de ver. Este es un parásito y son glóbulos blancos los que se apegan. Claro, un glóbulo blanco no puede fagocitar tremendo parásito, pero como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Muchos glóbulos blancos, entre todos, pueden destruir a un agente invasor, no importa que sea grande. Un ratito, déjenme mover esto. Bueno, entonces, la resistencia de nuestro cuerpo a la infección, es decir, nuestro sistema de defensa contra una infección, es un sistema muy especial para combatir, por un lado, microorganismos infecciosos o por otro lado, sustancias tóxicas a las cuales nos exponemos. Pero también los glóbulos blancos ejercen, al ser unidades móviles, un sistema protector en diferentes lugares de nuestro organismo, sobre todo en los sitios, digamos, puerta o ventana de los gérmenes, boca, nariz, eh, sistema urinario, sistema digestivo, que son orificios naturales, ¿no? Ahora, estos glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea o en el tejido linfático y van a viajar a través de la sangre desde donde se forman hasta la zona de inflamación o de infección para proporcionar un sistema de defensa rápido, potente frente a algún microorganismo que esté invadiendo. La sangre cuenta con 5 tipos de glóbulos blancos. Y esto es muy importante que se vayan familiarizando. Es muy importante que se vayan familiarizando porque cada glóbulo blanco tiene una función. Y vamos a hablar de los neutrófilos, que son el número más importante hablando de porcentaje, pero también, y esto es pregunta de examen, también estos neutrófilos se les llama segmentados. Tómenlo muy en cuenta, también se les llama segmentados. Ahora, los eosinófilos y los basófilos son un tipo de glóbulos blancos llamados polimorfonucleares. Los monocitos son otro grupo especial, ya vamos a ver por qué, y luego tenemos a los linfocitos. Estos tres primeros, llamados polimorfonucleares porque tienen un aspecto granular debido a las formaciones nucleares, también se les llama simplemente granulocitos. Estos tres, pero sobre todo el neutrófilo, junto a los monocitos, protegen al organismo a través de un proceso llamado fagocitosis, pregunta de examen. En cambio, los linfocitos funcionan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario para atrapar o fijar a los microorganismos invasores específicos y a través de diferentes mecanismos, anticuerpos y algunos otros, destruirlos. Perdón un segundito. Entonces, esta tabla, chicos, es fundamental. Préstenle mucha atención. Los glóbulos blancos, ya dijimos, son responsables de la inmunidad. Aquí va el primer dato, pregunta de examen que tienen que aprender. Valor normal de 5.000 a 10.000. Esto, como siempre les vengo diciendo, en medicina no hay una cifra única, siempre hablamos de parámetros. Aquí sí o sí debemos manejar parámetros.
porque sí nos interesa el valor inferior y el valor superior. El parámetro va de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Ahora, esto es pregunta de examen. Los neutrófilos, o también llamados segmentados, como les dije, son los responsables principalmente del control de las infecciones bacterianas. Los linfocitos, los linfocitos son un sistema de defensa mucho más específico, es decir, utilizan anticuerpos y un anticuerpo es específico para un germen exclusivo, ya sea virus, bacteria, pero exclusivamente, o sea, por cada virus o por cada bacteria que ingresa a nuestro organismo, se formará un tipo específico de anticuerpo. Y principalmente los linfocitos, no digo que no maten bacterias, etcétera, pero principalmente se relaciona con infecciones virales. Entonces, los neutrófilos para infecciones bacterianas, los linfocitos para infecciones virales. Y luego tenemos a los eosinófilos que nos van a ayudar con el sistema de defensa frente a infecciones parasitarias. No con todos los parásitos, con algunos, ¿sí? Pero sí con la mayoría de los parásitos. Pero también se van a elevar en algunos tipos de reacciones alérgicas. Ahora, vamos a hablar de los monocitos que se convierten, y esto es muy importante que lo vamos aprendiendo, los monocitos que circulan en la sangre son totalmente inactivos, o sea, no ejercen ninguna acción de defensa. Pero cuando llegan al tejido, cuando salen de las arterias y pasan a los tejidos, se convierten en macrófagos y se llaman macrófagos tisulares, y estos tienen una potente, pero potente actividad fagocitaria, una potente actividad de defensa frente al agente invasor. ¿Qué hacen los basófilos? Contribuyen con la liberación de una serie de sustancias quimiotácticas que ayudan a atraer a los demás al sitio de la inflamación o infección. Aquí corrigen menos de 5.000 glóbulos blancos, leucopenia, más de 10.000 glóbulos blancos, leucocitosis. Les voy a preguntar esto en las de aquí una, dos, de aquí a dos clases de laboratorio y vamos a revisar, como les dije en la clase de ayer, un hemograma. Entonces, ¿dónde se originan los glóbulos blancos? Ya vimos ayer, perdón un segundito. A partir de la célula madre precursora pluripotencial o totipotencial que forman no solamente glóbulos blancos, sino rojos y plaquetas, la estirpe o línea de los glóbulos blancos va a partir de esta célula madre, pero también existe una línea que va hacia la producción de linfocitos. Estos linfocitos se forman en la médula ósea y se van a eh, acuartelar, si ustedes quieren. Yo siempre digo que los ganglios son como cuarteles, se van a guardar en ganglios, en el vaso, en las amígdalas, que también son ganglios, etcétera, ¿no? Y también estos órganos podrían formar, aunque en menor cantidad, linfocitos. Ahora bien, esta es la célula madre pluripotencial. El precursor linfocítico va a dar lugar a linfocitos B y linfocitos T, y el precursor mieloide, que ya sabemos también da lugar glóbulos rojos y plaquetas, pero va a dar lugar a esta línea de glóbulos blancos, y esta va a dar lugar a los neutrófilos y los monocitos. Y fíjense el origen de estos dos, del neutrófilo y del monocito, vienen de un mismo origen. ¿Por qué? Porque cuando el monocito llega al tejido y se convierte en macrófago, tiene la misma actividad fagocitaria del neutrófilo. Entonces, la línea mielocítica
y la línea o precursor linfocítica, para que no se les olvide nunca. Los glóbulos blancos, entonces, los granulocitos y los monocitos se forman en la médula ósea y los linfocitos también, pero se van a dirigir a los ganglios linfáticos. Allá terminan de madurar y allá se quedan a vivir. Hablemos entonces de los neutrófilos. Son los más abundantes, 50-70%, son polimorfonucleares, tienen aspecto granular, esto no me interesa mucho, eh, tienen una vida corta en la circulación de la sangre de más o menos 6 horas, y esto sí es muy importante, es la segunda vez que se los digo, principalmente tienen el sistema de defensa contra las bacterias. Cuando estamos con una infección bacteriana, los primeros que se van a elevar son los segmentados o neutrófilos. Tercera vez que se los digo, pregunta de examen. Los monocitos corresponden del 2 al 8% del total de glóbulos blancos, tienen una vida de circulación promedio de 1 a 2 días, pero, aquí hay un pero, como monocitos circulantes no tienen actividad, vamos a decir, defensiva, deben de migrar, deben de salir necesariamente al tejido y se van a convertir en un macrófago. Macrófago, pregunta de examen, tercera vez que se los digo. El macrófago puede vivir meses o años en los tejidos y son los verdaderos guardianes tisulares que se van a quedar en lugares estratégicos de nuestro cuerpo y tienen una gran capacidad fagocítica. Esto es una fagocitosis. Entonces, los monocitos llegan, salen de la sangre, llegan al tejido y se convierten en macrófagos. Estos macrófagos tienen una importante capacidad fagocitaria para fagocitar partículas inclusive relativamente grandes y nos proporcionan un sistema de defensa contra bacterias, virus, protozoos, hongos, que son mayores o más grandecitos. Yo siempre utilizo esta imagen porque este señor, Bruce Banner, este se convierte en el increíble Hulk. Un monocito se convierte en un macrófago que tiene gran capacidad destructiva o de defensa. Entonces, los neutrófilos y los macrófagos son importantes para la defensa frente a una infección. Son una línea de defensa muy importante frente a la infección, principalmente bacteriana, aunque los macrófagos también pueden fagocitar virus y otros microorganismos nocivos. Los neutrófilos son células ya maduras que circulan en la sangre y que pasan al tejido y ya pueden actuar inmediatamente. En cambio, cuarta vez que lo repetimos, los monocitos son células, vamos a llamar, inmaduras, que al pasar al tejido se convierten en macrófagos. Y yo siempre recuerdo cuando era joven, antes de entrar a la universidad, me preguntaba, ¿y cómo saben los glóbulos blancos que hay una infección o cómo saben dónde tienen que ir a defender? Bueno, la explicación está aquí. Tanto los basófilos como la destrucción de los tejidos que están siendo dañados por la infección van a liberar una serie de sustancias llamadas sustancias quimiotácticas, que son las que van a atraer a los glóbulos blancos a la zona de inflamación. Ese proceso se llama quimiotaxis. Y este movimiento que ustedes ven aquí, este es un glóbulo blanco, este movimiento de desplazamiento del citoplasma hacia adelante y luego esta parte se avanza hacia acá, a eso se le llama movimiento ameboideo, que fue descrito con las amebas, pero vieron que muchas células
tienen ese mismo sistema de desplazamiento que es el que utilizan los glóbulos blancos, sobre todo los macrófagos, para movilizarse en un tejido hacia la zona de infección. Entonces aquí tengo el glóbulo blanco, aquí tengo la bacteria que causa destrucción de tejido. El tejido libera estas sustancias quimiotácticas y eso hace que es como una sirena, es como una alerta, es como una llamada, ¿sí? Hace que por estos movimientos ameboideos el glóbulo blanco llegue hasta la zona de inflamación o infección. Esa es la forma en que se dirige el glóbulo blanco a la zona inflamada. Entonces, ese proceso llamado fagocitosis, miren aquí, esta es una persecución a toda velocidad con movimientos ameboideos y aquí, ahí empieza la fagocitosis, ahí está, ahí ese proceso en el cual la bacteria, esta bacteria es perseguida por este glóbulo blanco, se llama fagocitosis. Miren, esa imagen es espectacular. La fagocitosis es muy selectiva, es decir, eh, depende de determinadas características físicas de los gérmenes, bacterias, virus, para que el glóbulo blanco tenga mayor o menor facilidad de fagocitosis. Esa es la fagocitosis, ahí está. Una extensión de la membrana celular que envuelve a- al germen y lo introduce al citoplasma y parte de la membrana celular se va a convertir en parte de lo que es la vesícula fagocitaria que envuelve al germen. Ahora, aquí en esta imagen han visto, hay una particularidad muy interesante. Voy para atrás para verlo de nuevo. Miren, se produce la fagocitosis, ¿sí? Esta es la vesícula fagocitaria, pero fíjense cómo vienen las enzimas, las enzimas digestivas, fragmentan al, al germen y la misma célula expone, y ya vamos a ver esto con más detalle, a, a esa partícula o a esas partículas de virus o de bacterias hacia la superficie. Entonces, luego de la fagocitosis, estos lisosomas eh, descargan sus enzimas digestivas y esto es como, imagínense que una bacteria es una bomba cuando está con todas sus partes armadas, bueno, puede explotar y causar daño, igual que una bacteria o un virus. Pero si a esa bomba la desarmo en piezas separadas, esa bomba deja de ser bomba y ya no va a explotar, o sea, ya no va a causar daño. ¿Qué es lo que hacen las enzimas digestivas? Bueno, eso mismo, desarman al virus, a la bacteria y evitan al desarmarla que causen daño. Acuérdense como una bomba. Entonces, ahí está esquemáticamente la fagocitosis y esta es la parte importante. Vienen las enzimas, los lisosomas, descargan sus enzimas digestivas y ya sean hidrolasas, etcétera, y esta bacteria o virus, no interesa, es fraccionado, es desarticulado, es desarmado y pierde su actividad, vamos a decir, de causar una enfermedad. Ahí está. Ahora, esta parte es importante. Este fagocito, este macrófago, miren cómo presenta al linfocito. La parte final de este videito es muy importante. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, los glóbulos blancos en la sangre sirve de medio de transporte hacia los diferentes lugares donde se requieran los glóbulos blancos. La esperanza de vida de los granulocitos en la médula ósea de 4 o 5 horas una vez son liberados y están circulando, y de 4 a 5 días en los tejidos. Pero cuando hay una infección grave, obviamente entran en batalla y pueden morir muy rápidamente porque es una verdadera batalla.
Los monocitos, su tiempo de vida es de 10 a 12 horas antes de entrar a los tejidos, pero en los tejidos, repito, quinta o sexta vez, aumentan de tamaño, se convierten en macrófagos y ahí pueden vivir meses o años. Ahora, ¿cómo es que los linfocitos, los glóbulos blancos, salen de las arterias hacia los tejidos? A través de este movimiento o esta acción que se llama diapédesis. Los linfocitos tienen una esperanza de vida de meses o incluso años, dependiendo de las necesidades y la exposición de nuestro organismo a los diferentes gérmenes. Eso es una diapédesis. En 2 minutos terminamos, chicos, ya van a ser menos cuarto. Respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación. Esto lo voy a hablar rápidamente, pero desde aquí vamos a comenzar la clase. Quiero que se anoten, ¿ya? Hay diferentes líneas de respuesta. Esto lo voy a volver a repetir la siguiente clase por la gran importancia. La primera línea de defensa de los microorganismos invasores son los macrófagos que están en el tejido dañado. Esos monocitos que se convirtieron en macrófagos y están viviendo ahí en los tejidos, bueno, son los primeros y más rápidos en llegar a la infección. La segunda línea de defensa es la llegada, el paso de la sangre hacia el tejido de los neutrófilos, ¿sí? De los neutrófilos. Segunda línea de defensa. Pero por detrás de los neutrófilos vienen también los monocitos que pasan, aunque más lentamente, también pasan al tejido y se convierten en macrófagos. Entonces vienen a ser la tercera línea de defensa. Y una cuarta línea de defensa, por si hasta ahí no se controló la infección, es la de la médula ósea que empieza a producir eh, monocitos y segmentados o neutrófilos. ¿Listo? Bien, vamos a quedar entonces en esta diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Sí, señor. Eh, ¿Los macrófagos pueden detectar las células cancerígenas y fagocitarlas? ¿O De estoy hecho, de equivocado? hecho sí, de hecho sí, pero no resulta ser suficiente. Ok, Lastimosamente no resulta ser suficiente. Supuestamente sí deberían ayudar a defendernos, pero muchas de estas células, eh, ya lo vamos a entender esto cuando hablemos más adelante en la siguiente clase de lo que se llama la tolerancia. La tolerancia es una acción en la cual nuestras propias células son presentadas a nuestro sistema de defensa para que nuestro organismo no ataque a nuestras propias células. mi- Entonces, muchas de las células cancerígenas son, son parte de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Entonces, el sistema de defensa no las reconoce como enemigas. Eso lo vamos a entender más adelante, pero en teoría la respuesta es sí, aunque eso no funciona. ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, nos vemos laboratorio jueves, viernes, lunes, martes, casi les diría que estaríamos terminando este tema y ya les dije ayer, miércoles, el examen de este capítulo. Buenas tardes, nos vemos, chicos.